Saludos amigos, una nueva reflexión. ¿Sabes quién es tu mejor maestro para la vida? Quizá cuando nos han preguntado esto, inmediatamente nos viene a los recuerdos el papá, la mamá, los profesores del colegio, alguna persona que nos ha dado un buen ejemplo. Y sí, ellos hacen parte de las personas que nos procuran ser lo que hoy somos como seres humanos. Pero aquellos maestros que nos han ayudado a transformar nuestra vida son precisamente aquellos que nos han hecho daño en la vida. No es fácil comprenderlo a simple oído, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que mi enemigo, el que me hizo daño, el que habló de mí, quien me traicionó, quien me abandonó, es quien me ha hecho lo mejor en mi vida en cuanto a cambios? Cuando nosotros lo planteamos a primera vista, pues obviamente vamos a pensar en el daño que nos hizo. Y muchas veces estamos anclados en ese daño. Y ese anclamiento puede durar todo el tiempo posible. Hay daños que están desde nuestra infancia. Hay daños que lo hicieron gente que amábamos. Hay daños que nos quitaron de cuajo lo que habíamos logrado con tanto esfuerzo. Y por ende, ese daño es lo que primero enfocamos desde la pérdida y del dolor que generó. Pero cuando yo me decido, y atención a esta palabra, me decido a descubrir dentro de ese empaque desagradable del daño que tuve, a descubrir qué me enseñó, a descubrir qué me ayudó, a descubrir qué aprendí de esto, obviamente dejamos ese daño para acoger las bondades de la experiencia. Y una experiencia que nos ayudará a madurar en la vida, que nos ayudará inclusive a descubrir qué es lo más importante para nosotros, que quizá lo que nos hicieron antes, al contrario, me permitió descubrir en mí lo que tenía que mejorar en mis actitudes, en mi manera de ser o de hacer las cosas, en mi manera de ver la vida y en mi manera inclusive de tratar a otros. Aún así, gracias a ese daño que yo viví, me permitió darme cuenta que quizá yo también he sido el autor del sufrimiento y daño en otros. Cuando yo me decido a transformar el dolor y la pérdida y lo convierto en una escuela de aprendizaje, obviamente aparecerá junto con ese aprendizaje un sentimiento inclusive de agradecimiento por todo lo que he recibido por ese medio, que si no se hubiese presentado, hubiera desconocido tantas cosas buenas y positivas que tenía, no me hubiera dado cuenta que tenía otras habilidades, no me hubiera percatado que podía hacer nuevas cosas en mi vida. Y por ende, reconoceremos en aquellos que nos hicieron ese daño físico o moral, unos maestros a los cuales terminaremos diciendo: gracias por lo que hiciste en mí. Gracias por esa calumnia. Gracias por esa traición. Gracias por ese maltrato. Gracias por ese abandono. Porque a través de lo que tú hiciste, que me hiciste mucho mal, me di cuenta de lo bueno que soy y de las cosas buenas
que Dios y la vida me tenían y que por no darme cuenta, sencillamente no me hubiese dado por enterado de las cosas grandes a las cuales he sido llamado en la vida. Entonces, amigos y amigas, no es que ahora corramos a abrazar a aquellos que nos hicieron daño. No es necesario. Es sencillamente entender que por estos caminos difíciles que se nos presentan en la vida, al final, si tenemos una decisión clara de abandonar el estancarnos en el sufrimiento y el daño, vamos a darnos cuenta que era el camino al final de la luz que nos esperaba y que sencillamente teníamos que avanzar. Esos enemigos, esos que nos hicieron daños, fueron los instrumentos para construir nuestra felicidad y un cambio en la vida, que quizá lo estábamos necesitando y que nunca nos percatábamos de ello. Es tu decisión ver a tus enemigos como aquellos que nos hicieron un daño irremediable y nos quedamos estancados en el dolor, en el rencor, en el odio, en el resentimiento y la depresión, o avanzar y plantearme qué hay que aprender para poder crecer y madurar, para poder ser mejor persona. Y de esta forma vamos soltando esas cargas de dolores que muchas veces nos afectan de tal manera que no nos damos cuenta que la vida continúa y nos espera con los brazos abiertos para construir la felicidad. Dejamos hasta aquí. Dios los bendiga.